Eclesiastés, capítulo 5, y sigan con la vista los versos 1 hasta el 7. Comienza diciendo el autor, entonces, estas palabras, y tomen nota, que son serias. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digáis delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Señor, te rogamos por tu palabra. Este es un pasaje bíblico muy interesante. Creemos que todo lo que hay en la Biblia ha sido inspirado por ti, Señor, y que en definitiva no solo este hombre hablaba a su generación, pero tú, Señor, ahora nos hablas a nosotros, la generación humana. Así que te rogamos que ministres tu palabra a nuestro bien, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El culto de los necios es el título que le doy a esta exposición, siguiendo otra vez la línea de pensamientos que estamos extrayendo del análisis de esta carta o este libro, como le quieran llamar, de Eclesiastés. En el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, siglos después de que se escribieran estas cosas, nos dice en el final casi de la carta que escribió a los romanos en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y luego esta parte que muchas veces, y creo que hoy no se toma en cuenta muy en serio, es sacrificio vivo, santo, y luego dice agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y subrayemos eso, agradable a Dios. Porque hoy hablamos de sacrificio vivo, sacrificio santo, pero dejamos la parte esa, la tercera cláusula, agradable a Dios, para darle lugar a lo que nos agrada a nosotros. Y ahí patinamos, estamos haciendo lío. El apóstol Pablo escribió también a la gente en la ciudad de Éfeso, y en el capítulo 4 de Éfeso, verso 1, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Un andar digno por parte de la vida del creyente. Lamentablemente, el pueblo al cual le escribe el autor, mejor dicho, al que describe el autor de Eclesiastés acá, no andaba como es digno de la vocación a la que habían sido llamados. Y hemos estado, explicando, ¿no es cierto?, a través de estas páginas, cómo estaba andando la sociedad que este señor veía. Y no tenemos que perder de vista esto, porque si no, no entendemos el mensaje del libro de Eclesiastés. Un hombre que está observando cómo se conduce la sociedad. En este caso específico podríamos atrevernos a decir que se refiere a la sociedad, primeramente, la sociedad del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y luego, más allá, fuera de esos bordes, el resto de la sociedad humana. Ahora, ¿a qué vocación fueron llamados el pueblo de Dios o el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Cuando salieron allá de Egipto, después de siglos de esclavitud,
El escritor, Moisés es el autor, en Levíticos, nos dice estas palabras, capítulo 18, versos 4 y 5, para los que toman nota, dice, mis ordenanzas, tomen nota de lo que dice, ya en los tiempos anteriores, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, y escucha esta parte, andando en ellos. Cuando habla allí de ordenanzas y estatutos, está hablando de lo que llamamos la palabra de Dios. La ley en aquel entonces, lo que Dios le había dado en el monte, los mandamientos, con todas las explicaciones que se estaban formando ahora, Dios le está diciendo, ustedes van a andar, van a conducir sus vidas de acuerdo a esos mandamientos. La vida del pueblo de Dios no es para que anden como se les da la gana. Son llamados a ser un pueblo singular. Y lo que hace a ese pueblo singular es, por supuesto, que Dios los rescató por gracia, los escogió de entre todas las naciones y ahora demanda de ellos una conducta que sea contrastada con la conducta de las naciones humanas. Seréis santos porque yo soy santo, le decía el Señor. Más adelante la generación que está ya lista para entrar a la tierra prometida, en el capítulo 8 le dice, escuchen esto, es otra generación, guardaréis o guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, y escucha bien, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Se dan cuenta la consecuencia? Dios le dijo a los que salieron de Egipto que han de guardar la palabra de Dios andando en esos estatutos. Luego, la próxima generación que está pronta a entrar a la tierra prometida, le dice lo mismo. Los agarra y le dice, señores, ustedes van a andar en mis mandamientos. En Deuteronomio capítulo 11, versos 22 y 23 dice, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Otra vez, Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamados. Eso fue en el Nuevo Testamento. Pero se dan cuenta ustedes que entonces existe un principio, un reclamo, un llamado de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de andar como corresponde. La vida cristiana no es yo soy salvo y voy a andar como se me da la gana. No, eso no es lo que promueve la Escritura. No estoy diciendo que, en fin, somos, qué sé yo, nominianos, ¿no? Gente que estamos prendidos de la ley, cosas por el estilo. No, acá estoy hablando de personas que están siguiendo la voluntad de Dios y que demanda al seguir la voluntad de Dios ciertos patrones de conducta. Una persona que dice ser un cristiano o que pertenece al pueblo de Dios y tiene un andar que deja mucho que desear, entonces hay una cosa que no funciona. Y Dios reclamaba severamente la importancia de nuestro andar como hijos de Dios. Lamentablemente, la sociedad que describe el autor ahora, me refiero al autor de Eclesiastés, no es una sociedad que estaba andando como es digno de la vocación a la que habían sido llamados. Cuya vocación es, entonces, una vocación de andar siguiendo la palabra de Dios. Y entonces, para saber qué dice la palabra de Dios, hay que leer qué es lo que Dios había prescrito para el pueblo, y ahí vamos a encontrar todo el manual, ¿no es cierto? Las indicaciones que Dios le daba a esta gente para que se conduzcan en sociedad. Pero ¿qué pasa? El escritor entonces hemos estado observando que describe una sociedad defectuosa. Era una sociedad defectuosa en el orden administrativo de la justicia. Eso lo vimos nosotros ya en el capítulo 3, verso 16 en adelante. Vimos también, describimos que se trataba de una sociedad defectuosa también en el ámbito social. Había opresión, nos dice ahí en el capítulo también, capítulo 4, versos 1 en adelante. Vimos también que se trataba de una sociedad que fallaba en el ámbito de la política. Los gobernantes explotaban a la gente. Y también fallaban en el ámbito económico, en el ámbito financiero.
podemos decir acá, qué sé yo, a ver, el ámbito personal. Lo que hacía esta gente era amar al dinero, y notamos, eso lo vimos la última vez que hicimos la exposición, versos 8 en adelante, donde se habla de la gente prendida del dinero, de la plata. Ese es el objetivo, el gol de la gente. Y descuidaron, por supuesto, a Dios en sus vidas. Este es un serio problema en la actualidad. Fallamos en todos estos ámbitos, de más está decirlo, pero hoy en día, en una sociedad altamente consumista, y donde hay una, qué sé yo, se nos vende la idea de que la persona hay que determinar el valor de una persona por la cantidad de bienes que tiene en lugar de la calidad de la persona. Nos hemos convertido en consumistas y no tenemos más lugar para Dios. Trabajamos y trabajamos y trabajamos, y bueno, ¿y Dios qué? Y bueno, Dios cuando me duele la muela, entonces ahí lo llamo por teléfono. O cuando, en fin, no me alcanzó la plata a fin de mes, le mando un correo. Y entonces, a ver si Dios me responde. Movemos a la iglesia para que oren con nosotros. Y entonces, por favor, oren por mí porque tengo este problema. Después, ya no tenemos lugar para Dios. Y bueno, por eso es que nuestras vidas muchas veces están secas espiritualmente y terminamos en un contexto de desajustes como el que menciona este señor al contemplar la sociedad de sus días. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón estas personas estaban andando mal? Y bueno, acá entramos en el meollo del asunto de todo esto que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Andaban mal sencillamente porque espiritualmente era un pueblo, una gente que estaba mal. Repito esto, la gente anda mal porque espiritualmente están mal. Una persona que dice ser, a ver hoy, cristiano, y vemos que su vida es un desastre, que a veces contemplamos, no hay fidelidad, no hay consagración, no tiene interés en estudiar la palabra de Dios, se tragan hoy unos discursos que son pero bochornosos lo que se predica desde los púlpitos, este descabellado lo que estamos observando, y no hay protestas, si se protesta se enojan con el que protesta, y qué sé yo, y hemos abierto las compuertas de la iglesia para que entre un flujo de cosas raras, de paganismo, y no encontramos las voces de lucha por la veracidad de la palabra de Dios. Y eso es síntoma de que espiritualmente el pueblo de Dios no está bien, no está en condiciones. Por eso es que andan mal. Noten que el llamado del escritor acá en el versículo 1 es: cuando fueres a la casa de Dios. Miren ahí el verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios. Es decir, cuando vayas allá a adorar. Cuando estés dispuesto a honrar a tu Dios. Cuando le vas a rendir pleitesía, probablemente junto con el resto de los congregantes que van a la casa de Dios, van al templo. Dice este Señor, miren en el versículo, guarda tu pie. Repito y hago énfasis en esto, cuando vas a la casa de Dios, cuidado. Mira bien cómo estás andando. Mira bien cómo estás conduciendo tu vida. Cómo estás caminando. O sea que, después de haber visto el andar de la sociedad, este señor, ¿no? Un hombre que analizaba las cosas, cómo andaban en el ámbito legal, cómo andaban en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito personal, ahora entonces este hombre se va a enfocar en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual de la sociedad, que vuelvo a repetir, es donde estaba el meollo del asunto. Hoy nos preguntamos por qué el mundo va como va, por qué nuestras sociedades se están desplomando, por qué hay tanta polarización en las ideas, por qué en lugar de sentarse para buscar consensos los políticos y pensadores encontramos que lo que hay es cada vez más tensión, un discurso de discordia, de hostilidad, de pleito, de conflicto y de ruptura. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque la sociedad espiritualmente está andando mal. Nos hemos olvidado de Dios, no nos interesa más de Dios. ¿Por qué las iglesias están tan divididas, tan fanatizadas? No con Cristo, sino con un montón de cosas raras. Bueno, porque espiritualmente estamos andando mal. Nuestra identidad no es una identidad
clara. Así que entonces notamos cómo el escritor acá, y es por eso que lo dejé, salteé la vez pasada estos versículos, a propósito para ponerlos al final, porque en definitiva esto nos muestra, el hombre se enfoca en el ámbito religioso ahora de la sociedad que él estaba investigando y analizando. Y esto entonces, pienso yo, que nos adentra al corazón mismo del problema de la sociedad en los tiempos del escritor de Eclesiastés. El mundo en el que todos nosotros vivimos y somos parte de la historia, de una gran cadena de generaciones, desde que se remonta a los tiempos del Edén, o podemos decir, a ver, si sacamos del cómputo el desastre global que hubo con el diluvio y agarramos la generación de Noé, podemos remontar la humanidad hasta ese entonces porque, en fin, quedó toda la humanidad anegada en agua. Pero en definitiva todo esto va hasta el Edén, que es donde empezó todo el lío. Así que este mundo es una sociedad, por eso es que titulé toda la serie, una sociedad humana totalmente fracasada. Y es por eso que miramos las cosas y leemos los diarios y vemos lo que está empezando a padecer la iglesia en esta sociedad. Y muchas veces nos descorazonamos o nos preocupamos y decimos, ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, porque somos parte integral de una sociedad que es un verdadero fracaso, un experimento social que no sirve absolutamente para nada. Nosotros estamos dando manotazos de ahogados en esta sociedad. Estamos en un gran océano, nos mantuvimos a flote por un buen tiempo, ahí pataleando. Nos hemos construido algunas cosas, unos botes y cosas así en la historia para mantenernos a flote la sociedad. Pero estamos tragando agua, nos estamos yendo para abajo. Pedro, cuando se hundía, ¿se acuerdan? En el mar de Galilea, vio al Señor y dijo, sálvame. Y fue el Señor el que sacó a Pedro, ¿no? Pero la sociedad hoy, en lugar de pedirle al Señor diciendo, sálvame, nos vamos a pique, son obstinados, atrevidos, insolentes, le damos la espalda a Dios y estamos tragando agua. Y la verdad que estamos tragando bastante en nuestros días. Y toda esta relación quebrada en la naturaleza, en la sociedad humana, se debe, por supuesto, a una relación quebrada con Dios que se remonta a los mismos principios de la civilización. Este hombre se enfoca en cómo la gente se presenta delante de Dios a rendirle culto. Dice, cuando te presentes a la casa de Dios. Así que está mirando, fíjense en qué cosa más interesante si usamos un poquito el sentido común. Este hombre ve la sociedad y ve gente que ciertamente van a la iglesia. Van a la iglesia, al templo, debo decir. Probablemente se paraba los sábados a observar la dinámica social. La gente durante la semana hacía unos líos bárbaros. Ah, no, pero el sábado, el día de reposo, ahí lo veía todos uno atrás del otro, yendo las masas al templo a alabar a Dios. Veía gente que traían sus sacrificios, los animales, los corderos, los presentaban a los encargados de presentar eso en el altar. Así que tenemos todo el ritual en funcionamiento y él es testigo de estas cosas. Veía personas que venían al templo y decían, Señor, yo te prometo que si tú me bendices yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Personas que hacían compromisos con Dios. Insisto, no está diciendo que es una sociedad que no adoraba, sino que tenía su culto muy en funcionamiento. Pero desafortunadamente, la falta de sinceridad por parte de estas personas cuando iban a ofrecer culto a Dios se veía retratado en la conducta moral dentro de la sociedad. Si estas personas hubiesen sido honestos, sinceros, cuando presentaban los sacrificios o venían a la casa de Dios a adorar, entonces veríamos el impacto en la sociedad. Y ya no veríamos entonces que se hacían líos en las cortes. No veríamos los desajustes sociales que subraya este señor. O que los políticos, los reyes, por ejemplo, los funcionarios en aquel entonces trataban de explotar a la gente, sino que serían los padres de la nación para dirigirlos a acercarse más a Dios. Y en lugar de amar al dinero, amarían entrañablemente a su creador, a su Dios. Pero lo que veía este hombre era una sociedad totalmente insincera, de un corazón negro.
Venían, sí, al templo con sus ofrendas, pero la sinceridad de ellos era falsa y se veía reflejado entonces en la manera que ellos se presentaban. Déjame decirte una cosa, hermano querido, hermana. Hoy día la gente, y se suman las voces de gente que protesta, que estamos protestando, gente que se está dando cuenta, al fin, o estamos comenzando, tal vez debo decir, a darse cuenta que la iglesia es una iglesia invadida, que el tema de que crezca el trigo y la cizaña era para la sociedad humana, nosotros el trigo, la cizaña lo demás. Pero el problema es que en los campos del Señor, la iglesia está creciendo la cizaña. Y hoy parece que hay más cizaña que trigo. Y claro, esto ofende. La gente hoy salta de los bancos. Muchos que nos siguen en YouTube van a probablemente, no sé, escribir. Algunos se mandan cada cosa y escriben diciendo, pero ¿cómo puede ser? Bueno, protestamos lo que no se puede protestar porque lo estamos viendo, hermano querido. Y hay gente que se está dando cuenta al fin y están empezando a salir corriendo de esas cosas, de esas estafas, de la mentira doctrinal que se le está metiendo a la gente en la cabeza. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué es esta desviación en la integridad doctrinal y en la vida espiritual de la iglesia? ¿Por qué hoy la iglesia está viviendo prácticamente, y la sociedad humana, ¿no?, en general, como está describiendo este escritor de Eclesiastés, que escribió pero siglos antes de nuestro tiempo? ¿De dónde viene todo este asunto? ¿Qué está pasando en la actualidad? Bueno, el problema es que el corazón de la gente, y en especial hoy el corazón del pueblo de Dios, no está bien con su Señor y Salvador. Nos gusta hablar de Dios, nos gusta ir a la iglesia, nos gusta cantar, pero la vida personal del individuo en cuanto a adoración se refiere, no está en condiciones delante de Dios. No hay sinceridad en el cristiano contemporáneo. Y especialmente no hay sinceridad con la palabra de Dios. Cuando la palabra nos dice algo que no nos gusta, saltamos hasta el techo. Y algunos juegan a la hermenéutica, ¿no? Y empiezan a hacer malabarismos para ver si pueden retorcer las escrituras de tal manera que encajen en el molde de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de pensar. Y solamente cuando encaja forzadamente en ese molde, estamos contentos y decimos amén. Pero cuando la Biblia nos tira dardos y nos dice lo que estás haciendo y cómo estás andando está mal, entonces las personas se ofenden, saltan, y vuelvo a repetir, lo que hacen es jugar con las escrituras. Acá es muy interesante porque, volviendo al texto, se habla de sacrificios. Miren ahí en sus Biblias. Personas que ofrecen sacrificios, otra vez, para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahora, el sacrificio o la entrega de estas ofrendas se había convertido en los tiempos del autor en algo religiosamente compulsivo. La gente traía ofrendas por traer ofrendas. ¿Me entienden lo que digo? Simplemente hay que hacerlo. Si vamos a la iglesia, o en aquel entonces, si vamos a la casa de Dios, hay que traer las ofrendas. Carneros, si no hay plata, palominos, qué sé yo, todo lo que estipulaba el orden del levirato. Bueno, allí se venían con todos estos animales el volumen de las cosas. Sin duda que hacían cola para hacer el derramamiento de sangre. Traían cantidades de cosas para presentar delante de Dios. Sin embargo, fíjense qué interesante, porque ya en los días de los últimos días de Saúl, quizás vale la pena que vayamos un poquito ahí, a 1 de Samuel capítulo 15, y veamos algo muy interesante que pasó con Saúl, que quisiera que miremos un ratito rápidamente. En los días de Saúl, ahí en el capítulo 15, déjenme darles un poquito de contexto para correr. Dios le había dado órdenes de tratar con la gente de Amalek, ¿no? Dios dice que destruyan al pueblo, destruyan todos los bienes que había en la tierra, que se deshagan de todo esto.
Había una querella. Y entonces Dios le declara, vamos a decir ahora, la guerra santa a esta nación. Y nos dice que en el versículo 13, Dios le dijo, destruyan todo. Y el verso 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, escucha esto, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel, querido, acá estoy, me estoy reportando. Me diste una orden de parte de Dios de que cumpla con ciertas cosas y acá estoy. Cumplí todo, al pie de la letra lo que el Señor me ordenó. Bueno, Samuel entonces en el verso 14 dice, entonces, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Sarcástico el hombre, ¿eh? Verso 19 dice, ¿por qué pues, escucha esto, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín que has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Así que acá tenemos a este señor, para correr un poquito, vuelvo a repetir, después ustedes lean bien todo el asunto. Dice, ¿sabes qué? Yo ya cumplí. Y Samuel dice, no. ¿Cómo que no? No, no cumpliste. Y estoy escuchando las evidencias. Esto no es un asunto de opiniones. Yo estoy viendo. ¿Se dan cuenta? Estoy escuchando. Porque a veces uno puede decir, bueno, pero a ver si... ¿Dónde están las evidencias, Samuel, para que lances una acusación semejante? El hombre cumplió la palabra de Dios. ¿Cómo te va a atrever a Samuel a decirle al rey, no, mira, sos un charlatán? No, él estaba mirando las evidencias. Y le dice, ¿qué es esto que estoy escuchando entonces si obedeciste la palabra? Y es por eso que le dice en el verso 19, no has oído la voz de Jehová. No has tomado en cuenta su palabra. Y lo que me llama poderosamente la atención ahora es la actitud de Saúl. ¿Y cuán semejante es la actitud de Saúl a la actitud que tenemos los cristianos en la actualidad? En el versículo 15 le dice este hombre, respondió Saúl, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Es decir, que este hombre, Dios dijo, mira, yo quiero que hagas esto. Él no hace lo que Dios dijo, y ahora lo que trata es de hacer cómplice a Dios de su tontería, de su desobediencia. No, pero ¿sabes qué? Sí, ok, me pillaron, pero ¿sabes qué? Yo traigo todo esto para honrar a Dios, para traer las ofrendas. Se lo estoy entregando todo a Él. Verso 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Miren el descaro. ¿Sabes? Samuel le dice, no obedeciste. Entonces me dice, no, ¿cómo que no? Acá tenemos una diferencia de opiniones. Esa es tu interpretación. Pero yo, a mi modo de ver las cosas, antes he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ven cómo cambia el enfoque. Se habló de las ofrendas, pero ahora no quiere hablar. ¿Por qué lo pillaron? Sabe perfectamente que hizo lío. Pero entonces cambia la conversación. Incluso trata de mentiroso a Samuel, y en un sentido trata de mentiroso a Dios, porque Dios le dijo, haz esto, no lo hizo, le están llamando la atención y él dice, no, lo que Dios me dijo que haga, yo lo hice completamente. Bueno, Samuel le dice, en el verso 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Déjame hacer una traducción, una paráfrasis arbitraria de esto, aplicando lo que se dice ahí a nuestros días. ¿Se complace Dios tanto en las ofrendas y diezmos como que se obedezca a las palabras suyas? Ciertamente el obedecer es mejor que tus diezmos y ofrendas y el prestar atención al volumen de tus ofrendas. ¿Agarras la tónica? No, pero la gente piensa que porque viene todos los domingos a la iglesia con los bolsillos llenos de dinero, les da a ellos entonces la licencia de poder andar como se les da la gana, de jugar con la palabra de Dios, de agarrar y decir, este mandamiento sí, este mandamiento no.
o de agarrar los mandamientos y torcerlos, como hizo Saúl, diciendo, no, momento, yo estoy obedeciendo la palabra de Dios. Y la Biblia nos retruca como retrucó Samuel, diciendo, no, momento, las evidencias me están mostrando que no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y hoy, cuando caminamos, no en el espíritu, sino en la carne, estamos dando la evidencia a la iglesia cristiana que no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y sin embargo nos matamos de risa y no le damos ni 5 de atención al asunto. Y pensamos que, bueno, yo dudo que Dios vaya a tirar un rayo desde arriba, me vaya a castigar o me vaya a censurar, porque, en fin, me estoy tirando unas canitas al aire. Bueno, Saúl no prestó ningún tipo de atención a las palabras de Samuel. Al contrario, lo que siguió es racionalizando su conducta pecaminosa de desobediencia, buscando una explicación plausible a su manera de proceder. Eso es el sacrificio del necio del que habla acá el escritor de Eclesiastés. La persona que va al templo con sus sacrificios, su deseo de honrar a Dios y todo lo demás. Oseas, capítulo 6, verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y luego agrega esto que hoy no hay. Dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hoy no. Hoy traemos plata. Hay iglesias que juntan cualquier cantidad de plata. Esta no. Pero bueno, pero hay iglesias que están forradas de cabo a rabo con dinero. Tienen unos equipos de música impresionantes, unos coros tremendos, unos edificios impresionantes. Tienen clubes sociales y un montón de cosas. Pero del conocimiento de Dios no saben nada. Y es por eso que hoy se predica cualquier cosa, porque la gente es iletrada en la palabra de Dios. Y no solamente es iletrada, sino que además, y lo que es más grave todavía, no quieren aprender la palabra de Dios. Les molesta aprender la palabra de Dios. Lo que quieren es música. Lo que quieren es farra en el templo. Baile, salsa, merengue, disco, cumbia, corridos, y se tocan los instrumentos y se hacen unas orquestas impresionantes. Y entonces, yo voy a esa iglesia porque a mí me gusta la música, cómo adoran. Pero ¿y la palabra de Dios? No, bueno, eso no importa. Lo que me interesa es cómo alaban. Bueno, lo que dice el escritor, lo que quiero es no ruido, sino lo que quiero es conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que hoy la gente no tiene es precisamente eso. Así que el autor describe ese tipo de andar de la sociedad como el andar de un necio. Y entonces pasa a darnos tres consejos interesantes acá, que van dirigidos a 3 áreas. Fíjense en versos 1, la manera de conducirnos. Versos 2 y 3, la manera de orar. Y versos 4 al 6, la manera de comprometernos con Dios, la manera de hacer compromisos. Vamos a mirar rapidito, ¿no? Estos 3 puntos. 1, verso 1, tengan cuidado, dice este Señor, con la manera en que te conduces delante de Dios. Repito, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, pero acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, este Señor lo que está queriendo, el objetivo es que no hagamos mal como hacen los necios cuando se trata de acercarnos delante de Dios. No seas como ellos. Pablo decía, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando consideres ir a la casa de Dios, toma nota de lo siguiente, dice este Señor. 1, no seas negligente en tu conducta. No dejes de prestar atención cómo estás manejando tu vida. A veces la gente va a la iglesia y dice, bueno, sí, es cierto, la palabra de Dios me apuntó que hay ciertas cosas que están mal. Y resulta que nos vamos a casa y seguimos haciendo el mismo embrollo con la vida. Pero, a ver, si el Espíritu Santo te está hablando al corazón, a veces se me acerca y me dice, pastor, gracias, qué mensaje más lindo, tocó mi corazón. Bueno, bárbaro, me alegro, pero ¿y
Si tocó tu corazón es porque algo no está bien, entonces lo que tienes que hacer ahora es ir y arreglar eso que no está bien, para que la próxima vez que te presentes delante de Dios, vengas habiendo caminado como corresponde. Pero resulta que no, que lo que hacemos es escuchar, el Espíritu nos habla y seguimos andando en una forma incorrecta. No nos importa hacer los arreglos, los ajustes que son necesarios. Y a veces lloramos miseria. Yo no sé qué me pasa, me siento espiritualmente seco, no prospero, no salgo adelante. Y yo, bueno, pero ¿qué es lo que quieres? Si tú lo que estás haciendo es caminando como se te da la real gana. Si no nos ponemos de acuerdo con Dios, no pueden caminar dos personas juntas, nos dice la Escritura, si no están de acuerdo. Tú vas para un lado y Dios va para el otro. Este hombre dice, mira, cuida bien cómo estás caminando. Salomón escribe en el Proverbio 4, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Pero la obstinación es absurda, tonta, de ir caminando mal, de haciendo macanas y pensar que Dios no nos está viendo y que no está tomando nota de esas cosas. Y luego lloramos. Llamamos al pastor, mire, ¿sabe qué? Yo no sé qué me pasa, la vida mía es un merengue. Bueno, a ver, cuénteme cómo están dando. Y bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Y qué sé yo, no voy a la iglesia, no estoy orando, hace tiempo que no leo la Biblia, no me acerco al Señor. Bueno, ahí está. ¿Usted quiere saber qué le está pasando? Acaba de contarme todo el problema. Su vida espiritual está mal. Bueno, pero yo voy a la iglesia. Bueno, sí, claro, eso es lo que veía el escritor de Eclesiastés, gente que iba con pensamos que porque vamos con la billetera llena ya compramos el favor y la tranquilidad. No, mi querido, no compras nada. Ofendes a Dios. Dios lo que quiere entonces es un andar decente. Muchas veces los domingos mucha gente va corriendo a la casa de Dios. Corriendo, Les encanta ir a la iglesia, dicen, adorar a Dios, sin importar mucho cómo están andando sus vidas. Y te voy diciendo con la autoridad que me da el Evangelio, que vas derecho al fracaso. Y Dios no te va a dejar pasar eso por alto. No hacemos una evaluación sincera de si nuestras vidas están andando como es digno. La otra cosa dice, no seas negligente en prestar atención a la palabra de Dios. Dice en el verso 2, acércate a Dios. Qué lindo, ¿no? Ven, dice Dios. Pero cuidado, no te acerques así nomás. Dice, acércate, pero, miren el énfasis, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. La gente hoy, repito otra vez, va a las iglesias no para oír. Y si van a oír lo que les cae bien. Por eso sacamos del mensaje hoy cosas que son socialmente inaceptables, que ofenden a la gente. Y entonces le metemos el serrucho a la Biblia. Bueno, acá este señor está diciendo, cuando vas a la casa de Dios, hoy no vamos al edificio, vamos a la iglesia, a la congregación. Bueno, pero se aplica el mismo principio. Cuando vas a la iglesia, cuando vienes el domingo, lo que tienes que venir concientizado, ¿para qué voy a la iglesia? Para oír primero. Oír la palabra de Dios, no como salen los himnos, si hay instrumentos profesionales y todas pavadas. Mira, si quieres escuchar música, prende la radio. Pero el domingo no es para escuchar música. El domingo es para escuchar a Dios en silencio, llenar mi alma de agua fresca, hundirnos y estudiar juntos la palabra de Dios, el oráculo divino, para que podamos estar preparados para andar como corresponde. Pero la gente iba, este hombre veía, para traer sacrificios, no para oír. Y francamente, otra vez, insisto en esto, la evidencia del contexto nos muestra que no prestaban atención a la palabra de Dios, porque la sociedad era un desastre como estaba funcionando, y es por eso que este hombre tiene esa actitud tan pesimista de la sociedad. El escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 22 dice, acerquémonos libremente a través del velo, que es el cuerpo de Jesucristo, a la presencia de Dios. Pero si te tomas el lugar, ahora voy a correr un poquito, pero vas un poquito más atrás, dentro de ese capítulo 10, en los versos anteriores vas a ver cómo cita el escritor la palabra, el Antiguo Testamento, para forzar su tesis.
Sí, nos acercamos a Dios, pero tenemos que acercarnos buscando en las Escrituras de qué manera me tengo que acercar a Dios. La Biblia nos dice que somos pecadores, que necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que tenemos que entrar a través del velo ese que se partió, que es el cuerpo de Cristo Jesús, su sacrificio. La Biblia nos está dando información precisa para no acercarme en una forma incorrecta en la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, hoy a la gente esto le importa un pepino. Todos los domingos en la iglesia, haciendo y ofreciendo lo que se les da la gana. David dijo en el Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera que alumbra mi camino. Si tú quieres andar bien, abre la Biblia, porque la Biblia es la lámpara que va a alumbrar tus pasos y vas a poder entonces acercarte a Dios como corresponde. Hoy la gente se acerca con pasos cerrados porque no está oyendo la palabra de Dios, lisa y llanamente. La segunda cosa es, cuidado con la manera en que te comunicas con Dios. Versos 2 y 3. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Estuve haciendo un poco de análisis semántico acerca de las dos palabras acá, ¿no es cierto? Darse prisa y apresurarse en el hebreo. La palabra es bajal y mahar, las dos consecutivamente. Y son palabras que apuntan a estados emocionales. La primera quiere decir terror, alarma. Me da la impresión de que se refiere a la persona que va corriendo al templo, a la casa de Dios, a hablar con Dios porque está aterrado, tiene miedo de cómo encara las cosas en la vida. Una persona con inseguridad. La segunda palabra, en cambio, habla de un estado ansioso de la persona. Otra vez, estado emocional, pero una ansiedad tremenda que palpita en su corazón. Y me llama la atención porque termina diciendo el texto, muy difícil la interpretación, pero dice entonces, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Y debido al sentido semántico de estas dos palabras que apuntan a un estado emocional, y luego este asunto de que Dios está en el cielo y tú en la tierra, me da la impresión que lo que está diciendo acá el de Eclesiastés es confía en Dios. Tú estás en la tierra con todos esos dramas, vienes corriendo a Dios porque no confías que Dios está en control. Dios no está aquí abajo en medio de todo este lío, está en su trono, en el cielo, Él gobierna. No vengas con desesperación, ve dando gracias a Dios. Pero no, estas personas vienen corriendo y se pasan horas orando y orando y orando y orando y repiten y claman y hacen un montón de cosas. Y dime una cosa, ¿te has puesto a pensar cómo estás andando antes de venir a hablar con Dios? ¿Tú crees que una oración que se hace viviendo en pecado es escuchada sí, pero atendida por Dios favorablemente? Cuando la gente dice que hacen ayuno y oración, se pasan una noche entera doblando las rodillas, llorando y clamando a Dios, dice, decretando y qué sé yo cuántas pavadas ahora tienen, y que mueven los cielos con su fe y con su oración, y resulta que después cuando sales de la oración vives una vida desordenada y que no presta atención a la teología, a la palabra de Dios, y tú piensas que Dios va a decir, no te preocupes hijo, yo de todas maneras voy a pasar de largo todo eso, te voy a atender igual. No, mi querido, no funciona así. No funcionó en los tiempos de Eclesiastés y no funciona todavía en la actualidad. No hables tanto, camina más. Y empecemos por vivir el cristianismo. Y entonces sí, cuando doblemos las rodillas en un caminar decente, como corresponde, como un hijo nacido de nuevo, entonces Dios dirá, hijo fiel, aquí estoy. Tráeme tus peticiones, las peticiones de tu corazón y yo las voy a atender, pero no lo que estamos haciendo en la actualidad. Hoy nosotros, y hablamos hasta por los codos, hacemos unas oraciones larguísimas pensando que porque oramos mucho le torcemos el corazón a Dios a nuestro favor. Jesús, hablando de los escribas y los fariseos, decía en Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, artistas, quiere decir eso. Porque devorás las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Sí, ellos iban a las casas y engrupían a las personas incautas que no discernían. Y ahí venimos a orar. Venía el fariseo, venimos a hacer los rezos. Y pasaban allí parados, levantando los brazos con todo su traje y las filacterías. Y oraban y rezaban, decían los salmos de memoria y qué sé yo. Y la gente decía, gracias fariseo por haber venido a mi casa. ¡Qué bendiciones te dieron a nombre de Dios en mi casa! Llenó mi hogar de la bendición del cielo. Y dice, hipócritas,
Entró un fariseo, no Dios. No hay lugar para Dios. Pero hace largas oraciones. Y las incautas los aplauden. Se las llevan cautivas. Son mujeres que en lugar de ir a Dios, fueron secuestradas por estos individuos, estos obreros fraudulentos. Eso lo denunciaba Jesús. En Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos o atendidos. ¿Se dan cuenta de lo que nos dice Jesús? Tenía razón el de Eclesiastés en el consejo entonces. No hables tanto. No dice que no oremos, Hay que orar, pero tenemos que ser consecuentes. Si estamos diciendo que me voy a acercar a Dios para tener relación con Él, bueno, tienes que caminar en relación a eso que estás expresando con tus labios. Y bueno, los voy a dejar con el último punto, así ya se van a casa. El tercero entonces es, cuidado con los compromisos que haces con Dios. El escritor acá en los versículos 4 y 5 nos advierte, fíjense en ustedes, lo serio, lo grave que es para Dios hacer compromisos y no cumplirlos. Este es el resultado de la persona que habla apresuradamente. Le gusta ser oído, pero no se detiene a pensar lo que está diciendo y las consecuencias, lo serio de lo que está diciendo delante de Dios. Nosotros podemos hablar con una persona y decir, yo te doy mi palabra, te prometo que voy a hacer esto, y resulta que después el compromiso se fue a la marchanta, ¿no es cierto? Pero con Dios, mi querido, sonaste. Si tú haces un compromiso con Dios, estás agarrado. No sea exagerado, pastor, no pasa nada. A mí, yo sí he prometido algunas cosas y acá estoy vivito y coleando todavía. Bueno, Dios está tomando nota. Porque si no, Dios miente en la inspiración. Y este señor entendía un poco de cómo opera Dios. Y lo que está diciendo es, ojito con lo que prometes. Ojo con tus compromisos. ¿Cuánta gente viene? El día de la conversión. Padre, gracias, me has salvado. Te acepto como Señor y Salvador. Te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mi plata, te doy mis hijos, te doy mi esposo, te doy todo lo que tengo, todo lo que soy, mi trabajo, mi tiempo, todo tuyo. En el nombre de Cristo, amén. Lo abrazan, le dan un beso santo, lo integramos en la membresía de la iglesia, 2 años, algunos menos. Ni la mitad de lo que prometió lo cumple. Llegamos a fin de años, preparamos los bonetes, destapamos la sidra, los cohetes, y decimos, Señor, este año anduve patinando, mi andar no fue muy bueno, pero te prometo que este nuevo ciclo, este nuevo año, yo voy a ir más a la iglesia, voy a dar mis ofrendas, voy a trabajar, voy a ser misionero, voy a llevar folletos, voy a hablar a mi mamá, a mi papá, el perro, el gato, todo el mundo, no se salva nadie. Llegamos al verano, cazamos la casa rodante, mi querido, y nos vamos a acampar. Duele esto, ¿no? Yo sé que duele, porque el Señor me habló a mí primero y me tiró las orejas. Claro que duele, pero nos está hablando un Padre que nos ama y nos está diciendo, déjense de macana. Lo que prometiste, lo cumples. Noten que dice verso 4, cumple lo que prometes. Verso 5, no dejes que tu boca te haga pecar. Y luego en la segunda parte dice, no presentes excusas para justificar la falta. Dice, no que prometas y no cumplas, no dejes que tu boca te haga pecar, verso 6, perdón, no digas delante del ángel que fue ignorancia, como hizo Saúl, que le buscaba la excusa a la cosa. Acá tenemos al individuo que Dios nos llama la atención, ¿no? Dice, pero a ver, me has dicho, tú hiciste compromisos conmigo, estás ligado. Bueno, Dios, pero ¿sabes qué pasa? Es que me dieron trabajo, el jefe se me puso difícil, Señor, tú sabes, la economía, y que empezamos un rollo, una cantidad de cosas raras, y ¿sabes qué? Con Dios no funciona nada de eso. Para ti funciona, está bien,
Para nosotros las excusas funcionan para nosotros. Nos convencieron a nosotros mismos que tenemos ya la vía de escape. Pero con Dios, mi querido, sonaste. Dios dice que va a demandar lo que tú ligaste con tu boca. O sea que el escritor, cuando veía la sociedad de sus días, notaba que sí se ofrecían sacrificios a Dios todos los sábados, pero el sacrificio de los necios. ¿Qué sacrificio le estás trayendo a Dios tú? El apóstol Pablo dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio le estás presentando a Dios? Pablo dice también: os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. La sociedad en los tiempos del escritor de Eclesiastés no estaba andando como es digno. Y yo levanto mi voz y digo: la iglesia de hoy no está andando como es digno. Y esta iglesia tampoco. Inclinemos nuestro corazón a Dios y sincerémonos con Dios. Y Dios, que es sincero con nosotros, va a bendecir nuestras vidas. Y no con lo que prometen hoy. Va a bendecir nuestras vidas con verdadera bendición. El gozo de tener a Dios a nuestro lado en todo momento, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la sanidad, en todo momento. Nuestro corazón va a palpitar y va a estar henchido de gozo, como expresaba Pablo, por ejemplo, allá en Filipos, cuando lo metieron preso, ¿no es cierto? Y escribía con un entusiasmo contagioso: regocijaos en el Señor. Esa bendición el Señor te garantiza. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que en este día que festejamos el Día del Padre, celebremos a nuestro Padre Celestial con un andar digno de la vocación a la que Él nos ha llamado, y no que ofrezcamos el sacrificio de los necios como hacían la sociedad de los tiempos del escritor de Eclesiastés. Amante Padre Celestial, te imploramos, por favor, te rogamos, por favor, que nos ayudes a andar bien, Señor. Que nos saquemos la idea de que porque traemos dinero, compramos tus favores, tu bendición. Hoy la iglesia se le pide que traigan abundancia de dinero, porque de esa manera van a ser bendecidos. ¡Qué deshonra! ¡Qué ofensa, Señor! Ayúdanos, por favor, a no traer el sacrificio de los necios, sino a venir para oírte, Señor, hablar a nuestro corazón, que como Padre nos orienta, nos pone en condiciones, primero que todo, delante del Cristo de la cruz, que dio la vida para permitirnos acceso a tu presencia, y luego la compañía constante tuya, mientras vamos por esta vida hacia la patria celestial. Gracias, Señor. Celebramos hoy el Día del Padre. Tú eres nuestro bendito Padre. A ti te damos la gloria, el honor y la honra, desde hoy para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.